Hola, mi nombre es Laura Cabrera, yo soy responsable de PR y sostenibilidad de Equifax Paraguay. Bienvenidas a un episodio más de Protagonistas de Somos Par, la primera plataforma corporativa de mujeres de todo el territorio nacional. Y le doy la bienvenida a 4 mujeres brillantes que me van a estar acompañando el día de hoy. A Verónica Serafini, economista e investigadora. El 90% de las mujeres que trabajan en Paraguay no tiene esa posibilidad. Exacto. Cristina Benítez, Titi, profesional con experiencia en marketing. Mantenerse auténtico es lo que yo destaco para ser un buen líder. Tenemos a Adriana Franco, economista con un máster en administración de negocios. Y las primeras personas que me dieron oportunidades en el camino del liderazgo fueron otras mujeres. Y también a Mariana de Nene, directora de recursos humanos de Cervepar. Yo creo que lo más importante en mi caso fue ser yo misma, aprendiendo de otras mujeres, de otros hombres. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, aprendizajes en el camino del liderazgo. Quiero saber qué cosas identifican ustedes en el transcurso del liderazgo. Vos sabés que me pareció súper interesante cuando me invitaron a este espacio, enterarme que estaba Vero acá. Vero, una genia total. Ella fue mi profesora en la UNA, en la Facultad de Economía, y fue mi primera jefa. Me estoy delatando acá, pero nos estamos delatando, ¿verdad? Y una de las cosas que identifico es que estuve haciendo así como una memoria y las primeras personas que me dieron oportunidades en el camino del liderazgo fueron otras mujeres. Qué lindo escuchar eso, qué lindo saber. Eso es algo que me di cuenta, sí, ¿verdad? Porque primero fue Vero, después Gloria y así. La verdad que sí, hay desafíos como siempre, pero me di cuenta que los hitos que marcaron mi camino de liderazgo fue que otras mujeres me impulsaron en ese camino. Que te abrieron esa puerta. Sí, así es. ¿Y ustedes, chicas, también pudieron compartir eso o fue diferente? En mi caso fue diferente. ¿Sí? Yo estoy hace 16, 17 años en una industria predominantemente masculina. Por hombres, sí. Sí. Me formé, tuve otros trabajos antes, pero mi desarrollo profesional se dio en esta industria. Y cuando se empezó a hablar del liderazgo femenino, nos empezaron a preguntar cómo te sentís como mujer en una compañía masculina. Para mí era como, yo no veo nada raro, o sea, creo que está todo bien. Hay mujeres líderes, hay mujeres gerentas, hay mujeres directoras. Cuando empecé a entender un poco más de qué se trataba, temas de oportunidades, temas de género, empecé a entender que cuando empecé a mirar esas directoras o esas gerentas, empecé a entender que ellas para llegar a ese lugar necesitaban sentirse similares o buscar características similares a los hombres para ser elegidas para esos roles. Entonces empecé a decir, esto no está tan bueno. Porque al final estás forzando ser parecido a otro para que me elijan y no puedo ser yo. Entonces creo que una de las cosas cuando empiezo a mirar mi camino de liderazgo para atrás es, yo creo que lo más importante en mi caso fue ser yo misma, aprendiendo de otras mujeres, de otros hombres, de aprender, de desarrollarme, de crecer en el camino, pero creo que uno tiene que mantener su esencia, no querer ser alguien para que pueda seguir desarrollando, pueda encajar. Esas mujeres en ese momento hacían los mismos chistes que los hombres, hablábamos de misma manera que los hombres, entonces era forzado. Okay. No era algo que estaba bueno, que llegué porque me lo gané, porque soy quien soy, porque me preparé para llegar acá. Entonces creo que eso fue un poco mi experiencia. Era como necesario emular comportamientos de hombres para encajar y de repente te olvidas de quién sos, perdés tu autenticidad, cuando lo que yo me di cuenta que mi equipo necesitaba era una persona auténtica, abierta. Y si yo estaba tratando de copiarle a otra persona, nunca iba a ser yo misma y nunca iba a poder conectar como para generar esa confianza que yo necesito en mis equipos. Hace poquito hice un curso también de liderazgo en donde nos hablaban de esto y muchas veces ciertas características femeninas ven como debilidades, que te muestres vulnerable, que seas más abierta, que muestres tus emociones. O sea, era como que en cierto camino, hoy no me pasa eso, pero en mi experiencia anterior, yo no podía ser quien yo era porque me hacían sentir como que mostrarme intensa o emocional, no al límite obviamente, hay que cuidar esos extremos, estaba mal.
Entonces era como que yo perdía mi feminidad en el camino y cuando empecé a tener líderes mujeres y también hombres que me aceptaban tal cual yo era, juzgándome por mis capacidades, por mi orientación a resultados, me Volviste a la dejaron esencia, ser sí. quien yo soy. Así 100% quien yo soy, entonces 100% de acuerdo que mantenerse auténtico es lo que yo destaco para ser un buen líder. Sea hombre o sea mujer, es más difícil para las mujeres, hay que reconocer que hay una diferencia, que es más difícil, pero ser auténtico es todo. ¿Y cómo hiciste para volver a ese eje? En un momento cuando te diste cuenta de decir, estoy perdiendo acá mi eje, ¿cómo recuperaste y dijiste, no, yo tengo que ser auténtica? Me di cuenta que estaba cansada de demostrar que era igual al resto. Era como que vivía en una constante, yo estoy acá porque valgo la pena, yo estoy acá porque tengo buen trabajo, yo estoy acá porque hago un buen trabajo, tengo resultados. Era como, me cansaba tener que vivir demostrando que valía la Tu pena, esencia, que yo apagando estaba tu ahí por esencia. algo, que no era porque fulano me conoce o fulana me conoce o porque, no, era porque realmente estaba ahí porque tenía las capacidades. ¿Recuerdan ustedes algún mentor o alguna herramienta en particular que les ayudó a llegar hoy a lo que hoy están, lo que llegaron, ¿verdad? Que sería liderazgo ya gerencial, ¿verdad? Yo, como mentor, creo que esto es algo más de los últimos años, entonces al principio de mis carreras o de mis No había primeras todo. posiciones de liderazgo no había mentores. Yo creo que a todas nos pasó eso, Y sí, ¿verdad? puede ser Sí. más Empezamos generacional. cuando muy todavía joven, no sé Bueno, vos. perdón. Pero obvio que siempre tenés referentes. En mi caso, muchos fueron hombres, por lo que te estoy contando. Por lo que les estoy contando, yo me desarrollé en la industria predominantemente masculina. Pero como decía Titi recién, también eran esos hombres que respetaban tu esencia, que respetaban tu formación, que respetaban tu voz, que te daban un lugar. Pero si quiero hablar de mentores, yo creo que mi papá y mi mamá, mis padres en mi casa fueron mis mentores. También me pasó algo parecido a lo que contaba un poco recién de liderazgo. Con el tiempo, yo creía que en mi casa era demasiado estructurada, que mis padres eran demasiado exigentes. Rígidos, sí, cuadrados. Y con el Sí. tiempo me di cuenta que al final me estaban formando totalmente libre y hoy digo, gracias a esa educación que tuve, me enseñaron a pensar por mí misma, a hacer lo que yo quería, a tomar mis decisiones con los riesgos y las responsabilidades que eso traía. Claro, Por eso ahí claro. venía la exigencia. Sí. Entonces creo que ellos fueron mis grandes mentores. Vero, ¿quieres compartir un poquitito que con toda la experiencia que tenés? Bueno, yo tengo dos ámbitos de experiencia. La propia, que es transitar una carrera que también es masculinizada, y en un área que durante muchos años los hombres se reían cuando uno decía soy economista especialista en género o en economía feminista. Pero después procesando eso me di cuenta de que el problema lo tienen ellos que se quedaron en la economía un siglo atrás. Y que bueno, la colectividad académica con la que yo me muevo, que son todas y la mayoría son mujeres, me ayudó a procesar eso y a construir ese conocimiento que hoy tenemos de las desigualdades de género, por ejemplo. Pero por otro lado también creo que el espacio en el que estamos todas hoy tiene que ver con otras mujeres que ganaron esos espacios mucho antes que nosotras y probablemente con mucho más sufrimiento. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las sufragistas, que hasta perdieron la patria potestad de sus hijos por el derecho al voto, hoy nosotras votamos y podemos estar en las posiciones que tenemos gracias a ese esfuerzo de las primeras feministas, porque en el fondo eran feministas, aunque hoy no nos guste, a muchas personas no les guste decir, no les guste el feminismo o no les guste decir que son feministas, pero en realidad ellas fueron Fundamentales, feministas sí. para abrirnos el camino en el que hoy estamos. Inclusive en el siglo pasado, quienes pudieron estudiar una carrera universitaria en Paraguay, las recordamos como las primeras profesionales del derecho, las primeras que ingresaron a medicina, todavía están hoy en nuestras memorias. Pero
Perdón, ¿puedo? Sí, por supuesto. ¿Hace cuánto que se empezó como a pensar en analizar, en estudiar la economía en género? La crisis de los 70 y de los 80 irrumpió en los países desarrollados como un problema para muchas mujeres economistas. Y ellas fueron, que muchas de ellas fueron mis maestras, empezaron a estudiar la parte más macroeconómica, que es cómo afecta, por ejemplo, la deuda, los países, las políticas de austeridad en las mujeres, cómo afecta la falta de políticas, cuál era el papel. Piensen que el siglo pasado, que no está muy lejos, todavía había brechas de género en el ámbito educativo. Muchas mujeres no estudiaban. Recién a principios de este siglo logramos equiparar coberturas, pero todavía muchas de nosotras seguimos estudiando, o muchas mujeres siguen estudiando carreras que son muy feminizadas y mal pagadas porque son mujeres. Ahí empezó a tomar fuerza, y a fines de los 90, inicios de este siglo, ya era una materia la economía feminista en algunas carreras en el mundo desarrollado. Todavía estamos peleando por esas materias en nuestros países. Pero fueron mujeres fundamentales porque mostraron cómo las mujeres, y ahora eso es mucho más claro, cómo muchas mujeres estudian, tienen el mismo nivel educativo que los hombres, pero siguen ganando menos, siguen estando en cargos precarizados, La brecha siguen sigue. sin llegar a los espacios que llegamos todas nosotras, porque tuvimos un empuje familiar, tuvimos una trayectoria muy distinta a la que tienen la mayoría de las mujeres, me animaría a decir. Sí, tal cual. Laurita, tomando lo que dijiste, los mentores, en mi caso muy personal, ¿verdad? Sí, ya decía yo mentora en mi época, Mariana. ¿En serio? Ay, perdón, bueno, yo estaba out del programa de mentoría. Pero sí, justamente comentaba hace rato lo de Vero, o por ejemplo, Gloria, que es mi socia en Cabida, Gloria Yala Person, ¿verdad? Y yo creo que estuve desde el vamos en una posición muy ventajosa porque no notaba yo que eso era como Un límite. diferente, una novedad, ¿verdad? Para mí fue algo natural, ¿verdad? Ver así, Vero con sus 400 PhD, Gloria liderando el mercado de valores y de capitales en nuestro país, ¿verdad? Entonces yo pensé desde el vamos, sí se puede, ¿verdad? Y rescato lo que habían dicho Titi y Mariana, ¿verdad? Que también lo mostraban con mucha autenticidad, ¿verdad? Al principio sí tuvieron que, capaz, como dijimos, hacer ciertas cosas, copiar ciertas actitudes para acomodarse en esos espacios, pero luego la verdad que me mostraron que era posible, que no era forzado, y bueno, entonces capaz que ahí tuve una ventaja en comparación a quienes, o sea, ya tuvimos quienes recorrieron ese camino previamente por nosotros, estaba hecho, ¿verdad? sí. Y también algo que me quedó mucho de lo que me decían es que antes se buscaba, bueno, vos tenés que ser buena profesional, buena esposa, buena amiga, buena mamá, buena no sé qué. La mujer Buena perfecta. todo. Sí, Sí. todo Buena buena, todo. ¿verdad? Y no, o sea, no. Tipo, me mostraron que, bueno, que vos podés destacar en algo y también podés dejar de lado otras cosas. Y no pasa nada porque Y dejas de lado y un no momento. pasa nada, sí. y justamente eso también es como lo que habían mencionado de la autenticidad, ¿verdad? Tan importante que me mostraron que era posible y que, bueno, auténticas antes que perfectas, más o menos, empezó a ser mi lema gracias a esas mentoras que tuve. Buen lema. Sí. Está bueno. Sí, te lo voy a robar. Y ustedes hoy por hoy, en el cargo que están, ¿qué diferencia notan con trabajar entre hombres y mujeres? De tener en ese grupo, en las mujeres que siempre se nos tilda de que pedimos más permiso a la hora de la maternidad o cuando el hijo. ¿Ustedes cómo sobrellevan eso? Vos sos gerente persona, Marina. Sí, pero lo que pasa que justo estaba pensando la pregunta, la verdad, justo en donde estoy yo se viene trabajando hace muchos años estos temas y hoy yo siento una equidad, una igualdad, no siento, ay, vos decís esto porque sos hombre o yo digo esto porque soy mujer. No siento que pase eso. Y es más, a veces hay comentarios de hombres que le hacen a otros hombres que yo a veces me quedo sorprendida. O sea, esa cultura ustedes lo trabajaron durante mucho Pero tiempo. claro, ¿verdad? hace muchos años. Mira, imagínate que yo te estoy contando que empecé a escuchar temas de liderazgo femenino cuando yo todavía no era líder.
y que ahí me hacía ruido. Yo decía, yo no tengo ese problema. Y después empecé a entender que sí había muchas cosas para trabajar. Nada, creo que hemos normalizado situaciones que con el tiempo aprendiendo empezamos a darnos cuenta que no estaban bien. Sí, creo que nuevamente yo por lo menos tengo un espacio muy privilegiado porque en Cabida somos todas mujeres y un varón prójimo. O sea, y él dice así en público, nosotras en Cabida, o sea, está ya... Ya está parte sí, del clan, sí. en mayoría femeninas podemos decir así, profe, ¿verdad? Nosotras, ella, esa, y entonces es como, y siempre me lanzan esas preguntas desubicadas como, ¿y se aguantan entre todas chicas? Y no hay muchos problemas, y no piden muchos permisos, y, o sea, somos seres humanos, ¿verdad? Y somos profesionales, no tiene nada que ver. Entonces, es como que y eso es algo que aportamos, creo que también las mujeres que somos líderes, esa visión humana, ¿verdad? Es una persona, no una máquina, un robot, ¿verdad? Entonces, la verdad que, y siempre, antes me pichaba esa pregunta, ¿verdad? Como, Dios mío, ¿qué piensan? Que estamos todos en la escuela, en el colegio y que, bueno, la rivalidad de las mujeres, ¿verdad? No, y hoy en día sí, cada vez están bien visto, ¿verdad? Y me encanta que ya no tenemos que justificar eso, ¿verdad? Que Ya se es así normalizó. como, sí, y nada, y es un trabajo en equipo así súper increíble porque es como que también yo creo que nosotras valoramos esos, hoy en día, anteriormente privilegios, hoy en día cosas que ya podemos dar por sentadas. Entonces, en el mismo equipo se genera ese apoyo ante situaciones personales, familiares, laborales que les pueden surgir a cualquier persona, seamos hombres o mujeres, Sí, ¿verdad? cierto. Entonces, bueno, ahora sí ya se ubica más al preguntarme ese tipo de cosas, como, ¿cómo tener un equipo de puras mujeres? Sí. Pero sí, capaz que ya vengo también ahí, como dije, de un entorno así privilegiado. Titi, vos, ¿querés comentar ya que estás en la parte de la Liga de Conmebol? Creo que es importante reconocer cuando yo estoy en una posición de privilegio, porque a pesar de que es un ambiente en donde la mayoría son hombres, yo nunca sentí eso. Pero eso no me tiene que cegar a que hay mujeres que no están en la misma posición que yo. Capaz porque mi carácter es de una forma, o porque yo hablo más fuerte, o porque soy como soy, y hay personas o mujeres que tienen un carácter más, o una personalidad más reservada. Es mi responsabilidad impulsar a esos perfiles. Es mi responsabilidad hacerles camino porque yo estoy en una posición de privilegio. Eso es un poquito lo que yo El rol. siento y ese es el rol que yo tengo. Como me hiciste la pregunta a mí, o sea, sobre mí, yo nunca sentí que era Claro, esa diferente a los diferencia, demás. sí. Entonces, ahí somos también, la mitad somos mujeres. Entonces, es raro, ¿verdad? Porque de repente vienen de otras entidades internacionales y ves todos hombres con sacos. Y es así. Casi el Nosotras somos 100%. todas mujeres. Es más, ya nos llegaron a preguntar una vez, ¿cómo son tantas mujeres? O sea, ¿qué son ellas? ¿Cuál es la ¿Son- fórmula entienden de secreta? fútbol, ¿Cómo así, hacen? Claro, no. Yo no entiendo de fútbol. O sea, eso es súper importante destacar también. A mí me contratan por mis capacidades técnicas para llevar adelante un proyecto que necesitaba tener mucho más proceso, mucho más orientado a resultados. Pero en mi equipo hay gente que domina fútbol. Y esa persona es la que brilla con eso. Yo no. Entonces, es un dato interesante que nadie puede creer, pero bueno, con el tiempo también tuve que desarrollar eso, aprender muchísimo. Hoy por hoy ya sé. En mi ambiente hoy no sentimos eso. También es súper lindo ver que no competimos entre nosotras. Se ayuda Porque más bien, ¿verdad? en algún punto de mi experiencia era como una competencia entre mujeres para ver que como que tenías esa... pero acá es como que todas nos impulsamos entre todas y quien tiene un mayor rango siempre nos ayuda a las demás mujeres a tener proyectos específicos. Voy a decir algo súper banal. De repente tu jefe es un hombre y vos hiciste toda la presentación, vos sos la que hiciste todo el proyecto, pero él se va a ir presenta. En nuestro caso es, anda vos, presentá vos, que te vean a vos. Está muy bien trabajado eso. Y es re lindo apoyarnos entre todos. Pero ya estamos también en una etapa en la que
reconociendo las diferencias y lo difícil que fue para las mujeres ocupar estos espacios, hoy ya estamos en una instancia en donde ya no importa si sos hombre o mujer, ya depende cuáles son tus capacidades y se te juzga, o sea, no sé si juzga es la palabra, pero se evalúa más a la persona por sus habilidades, por sus capacidades, sea hombre o sea mujer, y yo creo que la equidad, antes que apagar, le empodera también a las mujeres. Hablemos de la comunicación. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene hoy eso para consolidar como líderes? Entonces, ese punto de comunicación, ¿cómo creen que es importante la relevancia de eso, como para que justamente tenga ese impacto que queremos llegar? Yo creo que es la base de todo. Cuando yo te hablaba un poco de la historia, de cómo fuimos trabajando, temas de género y demás, era comunicación, Constante, hablar en todo ámbito, visibilizar, mostrar por qué es importante la diversidad, por qué tenemos que trabajar, los resultados buenos que también nos va a traer esto, hasta en pequeñas instancias, también algo medio banal, pero hasta el chiste en el almuerzo, que ya ahora no se hace, el comentario o el comentario como, ¿tantas mujeres no se pelean? Es comunicación en tus equipos, uno a uno. Para mí la comunicación el ejemplo, dar el ejemplo es súper importante, porque yo puedo hablarte todo el día de algo y después ven que mis acciones van a lo contrario de lo que yo digo. Entonces creo que la comunicación 360 es súper importante, para arriba, para abajo, para tus pares, con lo que decís, con lo que haces. Yo creo que es la base de todo, porque también muchas veces hablamos, o hablábamos antes como más de grupos de mujeres versus hombres. Decimos, pero si también nosotros no le contamos a ellos qué nos está pasando, cómo lo vivimos, no nos van a entender. Yo creo que no es ellos o nosotros, estamos en un lado, estamos en el otro. Somos parte. Entendemos que la diversidad va a traer buenos resultados, que nos va a servir a todos, que todos vamos a aprender de todos. Entonces, para mí, hay que comunicar. Es la base de todo, para mí. Coincido plenamente. ¿Ustedes, chicas, también? ¿Cuánto creen que les llevó a la empresa llegar a este? No, llevó mucho. Yo te estoy hablando de esto y mira, no voy a decir mi edad, pero van a sacar sus conclusiones, pero yo te digo que hace más de 15 años estamos hablando de esto. Fíjense el tiempo que se necesita para hacer un cambio estructural, cultural, que es lo que se pide que hagamos en nuestro país en el sistema educativo. No llegar a estos estadios, o que sea responsabilidad de una empresa cambiar una situación en una empresa, sino que estas mejoras se puedan trasladar al resto de la sociedad y que permita que desde niñas, las niñas no sufran estos prejuicios, estas agresiones que persisten en otras empresas, pero en general persisten en el resto de la sociedad. Por eso es que es tan importante que este debate y estos aprendizajes se lleven al sistema educativo, porque es la forma en que se expande esta cultura distinta de relacionamiento entre hombres y mujeres. Aparte, en la educación es donde empezás. Es lo que yo hablaba de mi familia. En mi familia, yo soy la mayor de 3 hermanos, soy mujer, soy la número 1 mujer y tengo 2 hermanos varones. Y en mi casa nunca hubo, esto lo haces vos porque sos mujer, o esto lo haces vos, lo hacen los varones. Sí. Nunca. Y siempre hubo un mensaje muy claro a propósito en mi familia. Y creo que ahí empieza todo, porque después es muy difícil cuando alguien llega al mundo corporativo ir para atrás 30 años, 20 años de formación. Entonces creo que empezar en la educación, en las familias, en los colegios, es sumamente importante también. ¿Y cuánto se invierte? Claro. Para tener estos resultados hay una inversión económica, en capacitaciones, en comunicación, y eso es lo que también necesitamos en el sistema educativo. Pero fíjense qué reacciones hay cuando queremos incorporar o cuando queremos debatir cómo incorporar estos temas al sistema educativo. Nos encontramos con muchas reacciones en contra, también por prejuicios. Por eso es que estos casos estos casos exitosos me parece que es sumamente importante también trasladarlos o ver cómo estas lecciones aprendidas se pueden llevar a una política pública para que no sean parte de una casuística, sino que se transfieran al resto de la sociedad, al resto de las mujeres.
¿por qué creen que es importante que haya esas mujeres en posiciones de liderazgo y por sobre todo que sean influyentes? Porque le abren camino a otras mujeres. O sea, desde mi punto de vista y en mi experiencia, bueno, yo también tuve la suerte, como hablábamos hace rato, de tener hombres que escuchaban las voces femeninas. Pero desde toda la información histórica que existe y teniendo conocimiento de las barreras que existen en otros sectores, que no necesariamente son nuestras empresas hoy, tener mujeres en esos roles ayuda a abrirle espacios a otras mujeres que no están en una posición tan privilegiada como las nuestras. Sí, así como dice Titi. Bueno, a ver, las mujeres somos lo máximo, en realidad. Es porque somos muy humanas, ¿verdad? Tenemos Muy esa sensibles. mirada, ¿verdad? O sea, cada una, como decía, Titi comentó que no es que ella sabía mucho de fútbol, sino Claro. que se destacó en su área, en su expertise, ¿verdad? Pero le sumamos un condimento especial a los equipos, al liderazgo, ¿verdad? Esa posibilidad de mostrarse sensibles, como habías comentado hace rato, ¿verdad? Y sobre todo, es como también habías hablado de la comunicación, y me acuerdo así, en la escuela era así, remitente, receptor, retroalimentación, no sé qué, ¿verdad? Y la comunicación no es solo hablar, sino que también es estar dispuesta o dispuesto a escuchar, Tal cual. ¿verdad? Y a veces yo, en mis inicios, capaz, ¿verdad? No tanto en lo laboral, pero sí capaz en lo académico, es como que uno tenía miedo de enfrentar o afrontar ciertas cosas ante alguna posición de liderazgo, ¿verdad? Porque no sabías cómo iba a reaccionar y todo eso. Y hoy en día también creo que esa es la clave, el mostrarnos flexibles, con apertura, y no siempre va a salir todo tal cual obviamente queremos, pero yo creo que las mujeres aportamos eso, ¿verdad? Em, Esa mirada de ver más allá de un rol, un puesto, ¿verdad? Y poder ver directamente a la persona. Y lo que ya habíamos repetido varias veces del camino recorrido, ¿verdad? Que también creo que si bien nosotros acá, bueno, estamos invitadas acá porque venimos de organizaciones o de empresas en donde esto ya se fue trabajando, Hay una ¿verdad? cultura detrás Es una trabajada, cultura, sí. pero sabemos que no es la realidad de la mayoría. O sea, muchas tienen que remarla en dulce de leche todavía, y ahí en ese sentido capaz que ahí lo que podemos aportar también es el inspirar, ¿verdad? Tal El cual. mostrar que sí se puede desde nosotras mismas en nuestros espacios, y a otros colegas, empresarios también, sobre todo, ¿verdad? Para ir derribando un poco esas barreras o esos prejuicios que siguen habiendo. Entonces, creo que en ese sentido, ese sería nuestro rol. Igual, más allá de lo que, como hablaba Titi, que estamos en un lugar de privilegio, lo que estabas contando recién, Adri, si bien tuvimos a una persona que nos ayudó, nosotros también nos formamos, también pusimos nuestra voz en De la parte. mesa y demás, tampoco me imagino que el camino de todas habrá sido fácil, y No. muchas tenemos anécdotas que contar Sí, de que esa compartir. remada, tal cual. Seguramente a ninguna seguro nos fue de un día a la mañana estar en este rol. No. Y si bien, obviamente, como contaba antes Vero, hubieron luchadoras para que nosotros podamos Detrás. estar acá, yo creo que de alguna manera nosotros también seguimos siendo luchadoras. Con mucho respeto, porque no estamos ni a los talones de esas mujeres, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir abriendo el camino para las que vienen. Y acá por ahí un poco vos preguntabas por qué creemos que tiene que haber mujeres en estos equipos de directorios y demás. Mi opinión es que, o mi experiencia también es que mujeres, me gustaría hablar de diversidad en general. Cuando está demostrado que cuando hay una diversidad de opiniones, de miradas, de experiencias, de expectativas, de características personales, los resultados son mejores y tenés muchas más opciones ante un mismo problema. Entonces yo creo que, y le recomiendo a los empresarios, los directores y demás que den lugar, porque la diversidad trae muchísimos mejores resultados. Yo creo que hay ejemplos muy concretos que nos dicen que los avances que tuvimos fueron avances porque fueron impulsados por mujeres. Y no me refiero solo a la historia. Me refiero, por ejemplo, al tema de violencia. Cuando hablamos de violencia y de soluciones estructurales, no de mandarle presa a la gente, sino de instalar una cultura de paz en la sociedad, en el sistema educativo, en las familias,
fíjense que siempre van a haber mujeres, una mayoría de mujeres, discutiendo esos temas e impulsando los cambios en la ley. Ahora en América Latina estamos discutiendo la necesidad de políticas de cuidados, porque nosotras en ese sentido también somos privilegiadas. Tenemos un entorno que nos ayuda a cuidar, que nos cuidó bien, que si tenemos hijos podemos a lo mejor pagar un centro de cuidado infantil cuando tenemos hijos, pero el 90% de las mujeres que trabajan en Paraguay no tiene esa posibilidad. Claro, y esas políticas también se están discutiendo entre mujeres. Muy pocas veces tenemos colegas hombres que nos ayudan a generar los datos, a justificar esos datos. Las líneas en investigación, cuando tienen que ver con el tema de las desigualdades de género, en la mayoría somos mujeres las que estamos investigando. Entonces, por eso creo que sí, el liderazgo de las mujeres es central para cambiar la vida de nuestras propias vidas. Y por otro lado, además de la diversidad, también tenemos que hablar de la reducción de las desigualdades. Las diversidades son importantes y reducir las desigualdades también, porque reducir las desigualdades nos beneficia a todos. Sí, nos incluye. Le beneficia a la empresa, le beneficia al país, le beneficia a los niños y a las niñas. Cuando te referías a desigualdades, Vero, ¿qué Y desigualdades? en todos los ámbitos, me refiero por ejemplo a las desigualdades de ingreso, que las mujeres estudian lo mismo que los hombres, Sin pero embargo, ganan alrededor sí. de 20% menos, en casi todos los ámbitos. brecha, Inclusive sí. cuando llegan a las gerencias, también hay Claro, esa brecha. una brecha. Las desigualdades en el uso del tiempo. Las mujeres en Paraguay le dedican mucho más tiempo al trabajo no remunerado. 15% del PIB es el trabajo no remunerado de las mujeres. Es más que lo que produce la soja, la industria, la energía eléctrica. Y es un trabajo que no se ve y es una de las explicaciones, uno de los obstáculos más importantes que tienen las mujeres para participar en política, porque están mucho tiempo dedicándole al cuidado y al trabajo doméstico no remunerado, para llegar a los cargos de decisión, inclusive en ámbitos donde no son empresariales y donde se supone que hay más igualdad. En el Estado, por ejemplo, alguna vez en mi vida hice entrevistas a mujeres ministras y viceministras y directoras y me decían, yo no puedo ascender porque las guarderías se cierran a las 3. Claro. Y si yo quiero ascender, no salgo a las 3, tengo que salir más tarde. Y como la guardería está en mi lugar de trabajo, yo tengo que agarrar y me miran mal si ando con un... Porque la cultura está muy masculinizada. Sí. Un hombre no le puede llevar un bebé, pero las mujeres no tenemos problema de andar con nuestros hijos en el momento llevarle. si necesitamos llevarle, pero los hombres no. Excelente. Hablamos de cultura, hablamos de historia, de comunicación, de no perder la esencia. Y yo quiero que cada una de ustedes pueda transmitir un súper mensaje para el otro lado, para esa mujer que hoy sueña con estar en el lugar donde ustedes están y esa mujer real que está atravesando ese camino que nosotras hoy por hoy, ¿verdad?, estamos siguiendo, transitando, ¿verdad? Entonces, quiero un mensaje potente de cada una de ustedes para ellas. No, les diría que se formen, que sean, lo dije al principio, que sean auténticas, que sepan a dónde quieren llegar y que luchen por ese objetivo, sea por lo que sea que tengan que luchar, los obstáculos que tengan que pasar. Que hay que estar formada, que no hay que esperar a ser, como era perfecta, Sí. auténtica. Antes que perfecta. Claro, porque las mujeres siempre tendemos, hasta que no esté todo perfecto, No me lo voy haces. hasta que no termine de formarme 100%, no me voy a arriesgar a esta posición, a pedir esta posición o a pedir. Pidan, hablen, tengan su voz, tengan su lugar. Si sienten que están formadas y que se lo merecen y que tienen las habilidades para hacerlo, hablen. Pero también me gustaría dejar un mensaje por ahí para que vengo del mundo corporativo, Sí. para las empresas que hoy todavía falta mucho desarrollar políticas, pensar, en vez de, como contaban, en vez de pensar, no la voy a contratar porque está en etapa de ser mamá y va a ser una pérdida, al contrario, que piensen cómo invertir en el desarrollo de políticas para sumar mujeres a sus equipos, porque de verdad esa diversidad trae excelentes resultados, está comprobado.
hijo, un mensaje, mucha responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que si bien no podemos desconocer todos esos desafíos que se estuvieron mencionando, creo que cada vez se abren más espacios, ¿verdad? Y cada vez podemos ser más escuchadas, sobre todo al conversar sobre esto, al visibilizar nuestras experiencias, ¿verdad? Dar ahí un poquito la valentía, el coraje a quienes capaz no se animan tanto, ¿verdad? Habían hablado, por ejemplo, de por qué no nos animamos en general, nosotras acá, bueno, ya nos animamos, pero en general a asumir, por ejemplo, puestos de liderazgo, roles de dirección, ¿verdad? Excelente. Titi. Para mí es difícil pensar en un solo mensaje. Creo que se hablaron un montón de cosas y quiero decir muchas, pero voy a elegir dos. Un mensaje para quienes quieren aplicar o ser líderes o aplicar a roles de liderazgo. Formate, capacitate, no pierdas tu esencia. O sea, por favor, no renuncien a quienes son para aplicar a ciertas cosas, pero sí es importante capacitarse y apliquen al cargo. Apliquen al cargo porque con insistencia a veces se logran las cosas también y confiando en una misma. Y para quienes están en un rol de líderes, lo que yo destaco de mi proceso y de quienes son mis líderes también es mostrarse auténticos, trabajar mucho eso, no dejar de formarse. Como les contaba hace rato, yo no sabía fútbol cuando entré, sabía muchas otras cosas, pero en ese camino fui aprendiendo para desarrollar esos conocimientos también que son súper importantes en mi rubro y estar abiertos al feedback. Yo más que un mensaje a las mujeres, diría un mensaje a toda la sociedad, en dos sentidos. Por un lado, en términos de la solidaridad que necesitamos de quienes, bueno, nosotras como mujeres que llegamos a, digamos que a donde nos propusimos y que tenemos un compromiso con otras mujeres, de las empresas que tuvieron éxito, que tienen lecciones aprendidas, cómo transmitir eso a otras empresas, de quienes tienen más y financiar políticas que se puedan extender al resto de la población para no terminar. Nosotras somos, si vemos en términos económicos, estamos probablemente en el 5% de la población, porque terminamos una carrera universitaria, eso ya nos ubica en el 10%, y llegamos a estos espacios, ya estamos casi en el 1% de la población, entre el 1 y el 5%. El resto está por fuera. Y el otro, además de la solidaridad que necesitamos construir en nuestro país, el de la reciprocidad, el de reconocer el rol que tienen las mujeres en el bienestar de nuestro país, de manera a romper con estas cuestiones que es no voy a contratar mujeres porque faltan. Tenemos que reconocer eso y tenemos que ser copartícipes y corresponsables de todos estos obstáculos que tienen las mujeres para avanzar. Solamente entre todos podemos solucionar, porque además nos beneficia a todos. Excelente, me pareció súper válido e importante cada aporte que dieron. Y yo quiero preguntarle ahora mismo a las chicas que están ahí del otro lado, ¿creen posible poder acortar esta brecha que tenemos hoy de género? Gracias, chicas, hoy por acompañarnos en la mesa. Excelente, en serio el aporte. Estoy segura que no solo yo, sino todas vamos a llevar algo de todo lo que estuvieron aportando. También agradecerle a ustedes del otro lado que estuvieron ahí escuchando todo, y estoy segura que también esto les va a animar a salir adelante. Y también les invito a seguir escuchando los próximos episodios que se vienen.